¿Qué sucede cuando estamos al borde de la muerte? ¿Qué se siente estar atrapado entre este mundo y algo más allá? Esta es una experiencia real, enviada por uno de nuestros suscriptores, que asegura haber estado frente a algo inexplicable. Buenas noches, me llamo Mateo, y espero que te guste mi historia. Nunca imaginé que un simple dolor de cabeza cambiaría mi vida para siempre. Al principio era algo leve, un malestar que iba y venía. Pero esa noche fue diferente. Estaba en casa, sentado en el sofá, cuando el dolor se convertía en algo insoportable, como si algo dentro de mi cabeza estuviera a punto de estallar. Mis manos comenzaron a temblar y un mareo repentino me hizo perder el equilibrio. Caí al suelo. Mi pareja, aterrada, no dudó en llamar a emergencias. Lo siguiente que recuerdo fue el sonido de las ruedas de una camilla resonando contra el suelo mientras me llevaban al área de urgencias. Mi visión era borrosa, como si una neblina cubriera todo a mi alrededor. Las voces se escuchaban lejanas, confusas, como si estuvieran en el fondo de un túnel. Sentía que me desvanecía, pero al mismo tiempo algo dentro de mí luchaba por mantenerse presente. Me dejaron en una sala fría, iluminada por luces blancas que parecían clavarse en mis ojos. El pitido constante del monitor que registraba mis signos vitales era un recordatorio implacable de que mi cuerpo estaba fallando. Podía escuchar a los médicos hablar entre ellos, sus voces rápidas y tensas. No entendía lo que decían, pero hubo una frase que se grabó en mi mente como un eco aterrador. Si no reaccionamos rápido, lo perdemos. En ese instante, algo cambió. Fue como si mi cuerpo me abandonara. Mi respiración era cada vez más débil, mi corazón apenas latía, y de repente, todo ruido desapareció. Un silencio absoluto me envolvió. Intenté moverme, gritar, pedir ayuda, pero no podía. Estaba atrapado, consciente de todo, pero incapaz de reaccionar. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Fue como si mi mente se desconectara de mi cuerpo. De pronto, ya no estaba allí. Me vi flotando por encima de la sala, observando todo desde lo alto. Podía ver mi cuerpo tendido en la camilla, los médicos moviéndose frenéticamente a mi alrededor, mi pareja llorando cerca de la puerta. Todo parecía tan distante, pero tan claro al mismo tiempo. Lo más extraño fue lo que sentí en ese momento. Una paz absoluta. No había dolor, ni miedo, ni preocupación. Era una calma tan profunda que las palabras no pueden escribirla, pero esa calma no duraría mucho. En lo profundo de esa experiencia, algo oscuro comenzó a acercarse. Era una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, acechando. Podía sentir cómo me envolvía lentamente, como si estuviera esperando el momento exacto para tomarme. Intenté gritar, pero no tenía voz. Era un espectador impotente de mi propia existencia. De repente, sentí un empujón violento, como si algo me arrancara de ese lugar. Fue una caída abrupta, un golpe que me devolvió a la realidad. Abrí los ojos de golpe y vi el rostro de un médico mirándome con alivio. Su voz fue lo primero que escuché. «Estás de vuelta. Lo logramos». Mi pecho ardía, mi cabeza seguía palpitando, pero estaba vivo. Pasé varios días en el hospital intentando comprender lo que había pasado. Los médicos me dijeron que sufrí una hemorragia cerebral leve, que estuve al borde de la muerte, pero lo que yo viví no se puede explicar con ciencia. Durante esas horas en la sala de emergencias, sentí que estuve frente a algo mucho más grande, algo que no logró comprender. Desde esa noche, cada vez que escucho el pitido de un monitor o paso por un hospital, mi mente regresa a ese lugar. Recuerdo la paz abrumadora, pero también la oscuridad que se acercaba. Y no puedo evitar preguntarme, ¿qué habría pasado si no hubiera regresado? ¿Qué era esa presencia que sentía tan cerca? Tal vez nunca lo sepa, pero algo es seguro. La muerte está mucho más cerca de lo que pensamos. Y cuando la enfrentas, lo único que queda es la verdad. Los hospitales guardan más secretos de los que podemos imaginar. Hay historias que no salen a la luz, vivencias que solo quienes las experimentan pueden contar. Buenas noches, comunidad. Me llamo José y esta es mi historia. Nunca me había sentido tan débil. Llegué al hospital con fiebre alta, mareos y una presión en el pecho que parecía aplastarme. Apenas crucé la puerta de emergencias, me ingresaron rápidamente, conectándome a cables, monitores y una bolsa de suero. El ambiente era frío, no solo por el aire acondicionado, sino por esa atmósfera inexplicable que tienen los hospitales, como si estuvieran llenos de algo más que personas. La primera noche fue interminable. Los monitores no dejaban de pitar,
El personal iba y venía, y mi cuerpo temblaba incluso bajo una gruesa manta. Sin embargo, lo que realmente me mantuvo despierto fueron los llantos. Eran llantos suaves, de niños, llenos de tristeza, como si estuvieran asustados. Lo más extraño era que provenían del cuarto de al lado. Intenté razonar conmigo mismo. Debe ser la sala pediátrica o el área de recién nacidos, me dije. Pero había algo extraño. Los llantos no cesaban. No importaba la hora. Seguían resonando, suaves pero desgarradores. Sentía un nudo en el estómago, pero el cansancio terminó por vencerme, y caí en un sueño inquieto. La segunda noche fue aún peor. Los llantos comenzaron a la misma hora, alrededor de las 11 de la noche, pero esta vez algo cambió. No solo eran llantos. Por momentos, podía escuchar risitas que me helaban la sangre. Risitas infantiles, juguetonas, pero fuera de lugar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí. La curiosidad superó al miedo. Llamé a la enfermera y le pregunté directamente: ¿esa sala de al lado es pediatría? ¿Dónde están los niños? Escuchó llantos toda la noche. Su expresión cambió de inmediato. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo. No hay pediatría aquí, respondió seria. Y esa habitación está vacía. Su respuesta me dejó helado. Le expliqué lo que había escuchado, pero ella simplemente me dijo que tal vez era mi fiebre jugando con mi mente. Traté de convencerme de que tenía razón, pero en el fondo sabía que no era así. La tercera noche fue la peor. Los llantos comenzaron como siempre, pero ahora se escuchaban pasos. Pasos pequeños, descalzos, corriendo de un lado a otro de esa habitación que, según la enfermera, estaba vacía. Cerré los ojos con fuerza, pero un sonido detrás de mí hizo que los abriera de golpe. Algo rascaba la pared justo detrás de mi cama. Por la mañana, decidí enfrentar mi miedo. Mientras el médico revisaba mi estado, le hago una pregunta. ¿Qué pasa con la habitación de al lado? Llevo 3 noches escuchando cosas. Llantos, pasos. Me dijeron que está vacía, pero no puede ser. El médico se detuvo un momento, como si dudara en responder. Luego, con cierto nerviosismo, dijo: esa habitación está clausurada desde hace años. Antes era una sala pediátrica, pero hubo un incendio. No hubo sobrevivientes. El aire me faltó. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un incendio? ¿Niños que no sobrevivieron? ¿Estás seguro? Le dije, con una voz temblorosa, porque lo que escuché no puede ser producto de mi imaginación. Él evitó mirarme directamente y dijo con tono firme: debe descansar. Concéntrese en su recuperación. Esa noche me pidió que me cambiaran de habitación, pero el hospital estaba lleno. No me quedó más remedio que quedarme ahí. Los llantos volvieron, pero esta vez eran diferentes, más intensos, más cercanos. Y lo peor fue que parecía que alguien estaba parado fuera de mi puerta. Por suerte, esa fue mi última noche en el hospital. Pero hasta el día de hoy, cada vez que escucho a un bebé llorar, siento ese mismo escalofrío recorriéndome. Porque sé que en algún lugar, esas almas siguen atrapadas, buscando consuelo, aunque nunca debieron estar allí. Historias como esta nos recuerdan que hay cosas que no podemos explicar, pero que son tan reales como el miedo que sentimos al escucharlas. Esta es la historia de alguien que estuvo al borde de lo eterno y regresó para contarlo. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír podría cambiar tu forma de ver la vida y lo que viene después. Buenas noches, me llamo María y esta es mi historia. Fue hace solo unos meses, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Una tarde común y corriente en casa se convirtió en la experiencia más aterradora e increíble de mi vida. Todo comenzó con un dolor en el pecho, tan intenso que me dejó sin aliento. Intenté mantenerme en pie, pero no pude. Mi familia, desesperada, me llevó de inmediato al hospital. El camino era borroso. Recuerdo los rostros preocupados de mis padres y la sirena de la ambulancia, como un eco lejano. Cuando llegamos, todo sucedió rápido. Estaba en una camilla, rodeada de médicos que hablaban con urgencia. La presión en mi pecho aumentaba, pero en un momento, todo se detuvo. Primero fue el silencio. Luego, el dolor desapareció por completo, y en su lugar, una sensación de calma absoluta me envolvió. Fue entonces cuando lo sentí, estaba saliendo de mi cuerpo. Pude verme a mí misma, inmóvil en la camilla. Los médicos trabajaron con rapidez, aplicando descargas en mi pecho para intentar reanimarme.
El pitido constante del monitor indicaba lo que no quería aceptar. Mi corazón se había detenido. Pero, extrañamente, no sentí miedo. Todo se sentía lógico, como si así debía ser. En ese instante, una luz brillante llenó la habitación. No era una luz cualquiera. Era cálida, dorada, reconfortante, y parecía llamarme. No podía resistirme a esa sensación. Comencé a avanzar hacia ella, flotando, como si algo invisible me guiara. Fue entonces cuando las vi. Figuras familiares comenzaron a aparecer frente a mí. Mi abuelita estaba ahí, con esa misma sonrisa tierna que recordaba de mi infancia. A su lado, un tío y una prima que habían fallecido hace años, me observaban en silencio. Sus rostros irradiaban paz, pero había algo más en sus ojos. Una invitación. Quería que fuera con ellos. Intenté hablar, pero no tenía voz. Solo podía mirar cómo extendían sus manos hacia mí. La luz se hacía más intensa, envolviéndolo todo. Por un instante, pensé que todo había terminado, que ese era mi destino. De repente, sentí un golpe, un empujón que me arrancó de aquel lugar. Fue como si algo me jalara de regreso, con fuerza, negándose a dejarme ir. De pronto, estaba de nuevo en mi cuerpo. Mis pulmones se llenaron de aire de golpe, y mi pecho ardía por las descargas eléctricas. El ruido volvió, las voces de los médicos, los pitidos del monitor, los pasos apresurados en la habitación, pero yo solo podía pensar en lo que acababa de vivir. Los siguientes días en el hospital fueron extraños. Me mantenían bajo observación, asegurándose de que estaba fuera de peligro. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz dorada y los rostros de mis familiares. Una noche, mientras intentaba descansar, una voz rompió el silencio. Era clara, suave, como si alguien estuviera sentado a mi lado. «No es tu hora, hija mía. Nos veremos pronto». Era la voz de mi abuelita. No había duda. Me quedé paralizada, con lágrimas rodando por mis mejillas. No sentí miedo, pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Desde que salí del hospital, mi vida ha cambiado. Todo lo que daba por sentado ahora lo veo diferente. Estoy convencida de que estuve entre dos mundos, y aunque retrocedí, sé que esa frontera es más delgada de lo que creemos. A veces me pregunto si mi abuelita tenía razón. ¿Cuánto falta para ese pronto? Pero mientras tanto, trato de vivir cada día con intensidad, sabiendo que hay algo más allá, algo que nos espera, algo que, aunque desconocido, está lleno de paz y amor. Muchas veces, creemos que la muerte es el final, pero quienes han estado cerca de ella saben que es solo un paso hacia algo más grande. Esta historia nos recuerda que la vida es frágil y preciosa, y que, quizás, lo que viene después está más cerca de lo que imaginamos. Si has vivido algo parecido, no dudes en compartirlo con nosotros, porque entre todos podemos entender mejor el misterio de lo que nos espera al otro lado. Y si no quieres perderte más historias espeluznantes como esta, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que lo que sigue te pondrá los pelos de punta.